Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura de las enseñanzas de Set y explicación. Estamos hoy con el libro Habla Set y precisamente pues vamos a empezar la parte cuarta del capítulo 8, el dormir, los sueños y la conciencia. Y bien, pues este es un capítulo largo en el que hemos hecho 3 partes en las que Set nos ha hablado de estas cuestiones, el dormir, los sueños y la conciencia. En esta última parte que vamos a ver hoy, la cuarta, pues nos va a hablar de la naturaleza de la conciencia, empezando con algunos presupuestos muy básicos, porque nos dice que en los siguientes capítulos va a hablarnos más detenidamente sobre la naturaleza de la conciencia y para eso tenía que hacer una introducción. Esa introducción con unas cuestiones muy básicas es lo que vamos a ver precisamente en esta cuarta parte de hoy, de este capítulo 8, el dormir, los sueños y la conciencia. Nos habíamos quedado, habíamos comenzado ya la sesión 534 de Jane y Rob con Set, de 8 de junio de 1970. Había estado explicando Rob esas dos experiencias que habían tenido Jane y él, primero con el cuadro en el cual el retrato de Rob sonríe a Jane, y luego nos estaba explicando Rob que había tenido una experiencia con la escritura en esta sesión 534 mientras escribía lo que decía Set Jane, y bueno, pues lo vamos a ir viendo mientras va explicando Set lo que quiere explicar sobre la conciencia, pues vamos a ir viendo esa experiencia que tuvo Rob en esta sesión mientras escribía, que además ambas cuestiones están relacionadas, Set lo explica al final y se acaba de entender todo. No obstante, va a ser una sesión un poco farragosa porque lo que va diciendo, lo que va contando Set, lo va interrumpiendo Rob explicando lo que le iba ocurriendo al tomar las notas. Y sin más preámbulo, empezamos donde lo dejamos, en la página 148, en el punto exactamente donde empieza a hablar Set. Buenas noches. Buenas noches, Set. Justo antes de la sesión yo había comentado que la tarde era muy apacible y calurosa, dice Rob. Espero no quebrantar vuestra paz. Siempre Set con su humor por haber dicho eso. Rob, pues, muy apacible, pues, pero no quebrantar vuestra paz. No, dice Rob. Continuaremos con el dictado. Pausa. Una de las muchas que hubo, dice Rob. La conciencia tiene muchas características, algunas de las cuales conocéis, por supuesto. No obstante, muchas de las características de la conciencia no son tan evidentes para vosotros, para los que estamos en este entorno físico-material, ya que generalmente utilizáis vuestra conciencia de tal forma que sus percepciones, debido a ese uso que hacemos de ella, al uso con este implante de diseño de este entorno físico-material, que sus percepciones distan mucho de aparecer de una manera natural. Claro, la conciencia funciona de una manera, en general, en otras dimensiones, en otros niveles, y en este nivel físico-material funciona de una forma muy sesgada, muy distorsionada, muy limitada, muy restringida. Con lo cual, la percepción que tenemos de la conciencia desde aquí, pues está muy limitada, distorsionada, limitada, restringida, etc. En otras palabras, sois conscientes de vuestra propia conciencia por intermedio de vuestro propio mecanismo físico. Aquí se refiere, cuando habla del mecanismo físico, a ese implante de diseño en la mentalidad que determina que nuestro vehículo de expresión sea un cuerpo físico-material en un entorno, en este subescenario físico-material, con un decorado físico-material, con cosas, con formas,
materiales separadas, etcétera, etcétera. Nuestro mundo. Eso se debe a un implante de mentalidad y a un diseño previo de este entorno perteneciente a esta dimensión físico-material. Dice Seth, desde ahí tenéis una percepción muy distorsionada de lo que es la conciencia. Es normal, porque la conciencia es mucho más de lo que vosotros pensáis. No sois tan conscientes de vuestra propia conciencia cuando no está operando de una manera primaria a través de la mediación del cuerpo, como hace durante las experiencias fuera del cuerpo y en otras condiciones de disociación. Efectivamente, ¿cuál es el interés que tiene, por si algún estudiante de espiritualidad tiene alguna duda con respecto a este tema? ¿Cuál es el interés que tiene, que es opcional, desarrollar la percepción extrasensorial para empezar a interactuar con la dimensión colindante, incluso llegar a conseguir tener experiencias directamente en la dimensión colindante, que son las que aquí se conocen como viajes astrales o experiencias fuera del cuerpo? No por otra cuestión decidí empezar la serie de espiritualidad y evolución conciencial con ese relato en forma de diario de las experiencias del extraordinario profesor Waldo Vieira. No por casualidad fue, sino porque tiene un interés el empezar a conocer previamente, desde la dimensión físico-material, el entorno colindante, la dimensión colindante, la físico-morontial. Tiene cierto interés. Y, bueno, pues Seth nos anima a ello. En general, todos los reveladores nos animan a ello porque tiene cierto interés. Pero es opcional. Lo único que, bueno, pues el interés más o menos se puede resumir en que cuando tú llegas allí, un cambio dimensional es muy confuso. Entonces, cuanto más familiarizado estés con el entorno al que vas, todo esto entre comillas, por supuesto, pues menos confuso va a ser para ti, para tu experiencia y para tu percepción. Más mejor te vas a adaptar y menos vas a tardar en saber qué es lo que está ocurriendo. Pues ese es el interés. Cuando escribí la última frase, empieza Rob a comentar qué es lo que le está ocurriendo ya con esta toma de notas que hace en esta sesión. Cuando escribí la última frase ya me estaba dando cuenta, y repito, sin llegar a preocuparme, de que me estaba costando más de lo normal hacer mis abreviaturas o símbolos para palabras tan corrientes como hace, como, incluso, algo que debería haber sido automático. Pero en cambio la interferencia visual estaba desapareciendo. Esa obstrucción visual que, bueno, pues nos había contado que había tenido pues paralelamente a que Jane viese sonreír a su retrato, bueno, pues eso estaba desapareciendo, pero sin embargo, pues estaba dándose cuenta de que tenía dificultades para escribir. A las 21:12 empecé a deletrear algunas palabras incorrectamente. Para demostrar lo que estaba pasando, incluyo entre paréntesis, después de la palabra corregida, algunas de las faltas que había en mis notas, para que nos demos cuenta de cuál es la experiencia que estaba teniendo Rob al tomar esas notas. Las características de la conciencia son las mismas, esté o no dentro de un cuerpo. Esto es lógico, porque cuando está dentro de un cuerpo, a esa parte de la conciencia que se está enfocando y desenvolviéndose en esa experiencia, se le ha puesto un filtro. No es que haya cambiado, es que tiene un filtro, un implante de diseño limitativo, restrictivo, en este caso, para vivir de una forma muy concreta una experiencia, esta que conocemos como físico-material. Entonces, tú imagínate, tú tienes un ojo que ves, imagínate, por ejemplo, pues te ponen unas gafas y entonces el ojo sigue viendo lo mismo, pero con las gafas, si están bien graduadas, ves mejor. Si tienes un problema, y si tú ves fenomenal y te pones cualquier gafa, pues ves peor.
Bueno, pues eso es lo que ocurre. La conciencia no cambia. Simplemente hay sobrepuesto, superpuesto, un implante artificial de diseño sobre la mentalidad para desenvolverse en esa concreta experiencia. El velo. Le llaman el velo tradicionalmente. Los altibajos de la conciencia que he mencionado existen hasta cierto punto en todas las conciencias, independientemente de la forma que adopten. Después de la muerte, murte. La conciencia tiene altibajos. Luego lo va a explicar Seth para que se entienda bien. La conciencia no es el espíritu. El espíritu no tiene altibajos. El espíritu es inmutable. La conciencia es la mentalidad del ser espiritual viviendo ya en la subrealidad espaciotemporal sus experiencias. Y entonces la realidad espaciotemporal es, lo sabemos por el libro de Durantia, por definición, también nos lo explica un curso de milagros y el resto de revelaciones de otra forma, es por definición relativa e imperfecta. Un curso de milagros nos dirá, está caracterizada por los grados, aspectos e intervalos, la subrealidad. Y ya nos dice Seth, los altibajos de la conciencia existen en todas las conciencias, independientemente de la forma que adopten después de la muerte. Es propio de interactuar dentro de la subrealidad relativa e imperfecta, dentro del sueño. Todas. La de los personajes que quieren experimentar la involución y la de los personajes que están para ayudar a los que experimentan la involución. Todas. Porque entrar en la subrealidad tiene su precio, ya sea con un propósito o con el otro. La naturaleza de vuestra conciencia no es esencialmente, esencailmente, diferente de lo que es ahora, a pesar de que quizá no seáis conscientes de todas sus características. Claro, la conciencia, que es la mente del soñador dentro del sueño, no cambia esencialmente, no cambia fundamentalmente, no cambia sustancialmente, sino que se le ponen implantes de diseño para vivir cada una de las experiencias queridas en cada uno de los entornos deseados. Pero dentro del sueño la conciencia tiene altibajos. Altibajos que ahora nos va a explicar Seth lo que son. De hecho, estamos viendo ya el experimento con Rob, que está teniendo un altibajo de conciencia para ilustrar Seth lo que está diciendo. Esto que voy diciendo que escribe mal, pues me di cuenta de que estaba omitiendo la palabra no de la última frase y ahora ya era bastante consciente de que algo estaba ocurriendo. Cada vez tenía que hacer un esfuerzo mayor para conseguir tomar las notas correctamente. En el texto que sigue, no podía acordarme de algunos de los símbolos que uso y tuve que escribir las palabras completas. Vuestra conciencia es, por ejemplo, telepática y clarividente, aunque vosotros no os deis cuenta. ¿Qué es darse cuenta de que tu conciencia es telepática y clarividente en esta dimensión físico-material? Lo que llaman desarrollar la percepción extrasensorial, que no es que sea desarrollar nada, es deslimitar, es que empiezan a surgir singularidades en el diseño de limitación de tu mentalidad. Singularidades que son paradojas, brechas, rupturas. Y entonces no es que desarrolles nada, es que lo que ya es se empieza a manifestar en ti debido a esa ruptura, a esa singularidad que se ha producido en el diseño. Nada más.
Vuestra conciencia es, por ejemplo, telepática y clarividente, aunque vosotros no os deis cuenta. Lo es naturalmente. En sueños, cuando a menudo presuponéis que sois inconscientes, podéis ser mucho más conscientes de lo que lo sois ahora. Efectivamente, entendámoslo. La diferenciación entre fases conscientes y fases inconscientes de nuestra mente humana, en este apartado de fases inconscientes, la subconsciencia o inconsciencia más cercana, una inconsciencia intermedia, otra más lejana y otra profunda, abismal. Son sencillamente las manifestaciones alejadas de lo que es tu conciencia en sí, debido a esa limitación implantada en ellas para vivir estas experiencias, que hacen que se reserve nada más que un canal muy estrecho, esa fase consciente, la mentecita material, y se releguen gradualmente todo el resto de características naturales de la conciencia. Eso es lo que es. Por eso dice que en sueños a menudo presuponéis que sois inconscientes. De hecho, en la estructura de estados y fases de la mente humana, el sueño es un estado, el estado de sueño, y la vigilia es otro estado. Entonces decimos, no, el estado de sueño es un estado de inconsciencia. Y nos dice Seth, bueno, eso desde el punto de vista humano, físico-material, porque desde el punto de vista del ser interno, hay mucha más consciencia en el sueño que en la vigilia. En el estado de sueño hay más consciencia que en el estado de vigilia desde el punto de vista del ser interno, del soñador. El estado de vigilia es más limitado. Pero desde el estado de vigilia, tú consideras que el estado de sueño es inconsciente. Eso es lo que nos quiere decir Seth. Que cambiemos un poco la forma de comprender esta situación. Lo que sucede es que estáis utilizando facultades de la conciencia que no aceptáis como reales o válidas en vuestra vida despiertos. Claro, en estado de sueño estás utilizando muchas facultades y características naturales de la conciencia, de la mente del soñador dentro del sueño, que no utilizáis en el estado de vigilia, con lo cual, pues desde el estado de vigilia lo calificáis como extraño, como inconsciente, pues como misterioso y extrasensorial y tal y cual. Pero es que es más natural, nos dice Seth. Por esta razón las excluís, de vuestra experiencia, consciente. Las excluís de vuestra experiencia consciente. Es decir, os parece extraño y misterioso lo que ocurre con vuestra conciencia en los sueños y en el estado de vigilia lo rechazáis como algo descontrolado, inconsciente y que no tiene nada que ver con nosotros. Eso es lo que ocurre. La conciencia, la mía y la vuestra, es bastante independiente tanto del espacio como del tiempo, por niveles. Nos indican luego Seth y otras informaciones que según profundizas en los niveles cada vez más limitados, con implantes de diseño en tu mentalidad más limitados, pues más dependiente del espacio y del tiempo. Según vas desimplantando diseños limitativos de tu mentalidad, menos influencia, menos dependencia de esos componentes esenciales de esta subrealidad que son el espacio y el tiempo en tu experiencia.
Y después de la muerte, lo que sucede es que sois conscientes de los grandes poderes de la conciencia que existen en vuestro interior todo el tiempo. O cuando haces un viaje astral. ¿Qué pasa? Que cuando haces un viaje astral, el problema es que, como dice Seth, como excluimos de nuestra experiencia consciente esas facultades naturales, porque nos hemos acostumbrado a interactuar de esta forma en el nivel físico-material, con estanqueidad, con percepción a través de los sentidos físicos, no atención en absoluto a los sentidos internos. O sea, es un diseño súper cerrado con respecto a lo que es en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que luego te mueres y como no estás acostumbrado, pues te quedas muy confuso, muy confuso. Y entonces, pues nos lo relatan ellos. Hay hordas de gente muy confusa sin saber qué hacer cuando van para allá. Y ese es el interés que tiene empezar a interactuar con la dimensión colindante, que no te ocurra. En un viaje astral, todos hacemos viajes astrales, pero como no entendemos lo que está ocurriendo, al despertar, hacemos una limpieza de recuerdo. Entonces, ni lo hacemos voluntariamente, ni lo hacemos conscientemente, ni lo hacemos lúcidamente, ni lo hacemos rememoradamente. Con lo cual, todos hacemos viajes astrales, pero a la vuelta, en blanco, no recuerdas nada. Entonces, la cosa no es aprender a hacer viajes astrales, la cosa es aprender a hacerlo voluntaria, consciente, lúcida y rememoradamente, para poder desde aquí prepararte psicológicamente para cuando haya un paso definitivo por abandonar la experiencia vital planificada físico-material y, bueno, pues que sea lo menos confuso posible. Eso es el interés que tiene. «21 a 21. Tuve muchos problemas para poder escribir las frases que siguen», dice Rob. Muchas de las palabras estaban mal escritas. Algunas tan mal que las tachaba e intentaba escribirlas otra vez, con el cómico resultado de que las correcciones también tenían errores. Mi visión era ahora muy clara, eso sí. Por primera vez reconocí que quizá debería pedir a Seth que fuese más despacio, a pesar de que me daba cuenta de que su ritmo era lento. No le pregunté qué era lo que pasaba. Él me contemplaba a través de los ojos de Jane sin mostrar el menor signo de que algo fuera de lo común estuviese sucediendo en la sesión. Seth estaba disimulando. Claro que sabía lo que estaba sucediendo, pero le estaba dejando a Rob. Vuelve a hablar Seth, pero vamos a recordar la última frase. Y después de la muerte, lo que sucede es que sois conscientes de los grandes poderes de la conciencia que existen en vuestro interior todo el tiempo. Como esos poderes existen realmente, ahora podéis descubrirlos y aprender a usarlos antes, para ya estar familiarizado al ir para allá. Y además, es que si lográis poder realizar incursiones, viajes astrales, proyecciones fuera del cuerpo emocional lo lanzas fuera del cuerpo físico donde está superpuesto a través de la palanca trampolín que es el cuerpo energético. Si lográis hacerlo voluntaria, lúcida, consciente y rememoradamente, es que además hay otra vía de evolución espiritual en contacto con la dimensión colindante. Esto nos lo relata muy bien Waldo Vieira. Bueno. Como estos poderes existen realmente, que es que no son poderes especiales, es que es la naturaleza de la conciencia fuera del entorno físico-material. Aquí es que está limitada, aquí se le ha puesto un filtro, un velo muy potente. Como esos poderes existen realmente, ahora podéis descubrirlos y aprender a usarlos. Eso os ayudará directamente, en vuestra experiencia después de la muerte, después.
Claro, porque llegas allí y ya sabes lo que hay. Ya pues has interactuado, has estado, has perdido el miedo, sabes lo que hay, sabes lo que te espera y entonces pues vas, como diría uno, jubiloso para allá. Maravilloso. Que me toca ya morirme, sé dónde voy, sé lo que voy a hacer. Ya lo he experimentado. No os asombraréis tanto de la naturaleza de vuestras reacciones, reaconse, si, por ejemplo, comprendéis de antemano que vuestra conciencia no solo no está encarcelada en vuestro cuerpo físico, sino que puede crear otras partes a su voluntad. La multidimensionalidad de la conciencia, cuando entendáis la multidimensionalidad de la conciencia, que se puede entender mejor haciendo incursiones a la dimensión colindante, pues entonces comprenderéis de antemano, y no es poco y no es baladí esta comprensión, dice Seth, que vuestra conciencia no solo no está encarcelada en vuestro cuerpo físico, sino que además vuela libremente por donde decide hacerlo, y decide hacerlo en innumerables dimensiones, conocidas y aceptadas colectivamente, u otras inventadas al efecto. Exploración de las infinitas posibilidades de una mente infinita. Aquellos que sobreidentifiquen a su conciencia con su cuerpo sufren sin razón alguna un tormento, que ellos mismos han creado al permanecer atados al cuerpo. En efecto, serán como almas desamparadas que piensan que no tienen a dónde ir. Te mueres y dices, ¿y dónde estoy? Si yo soy un cuerpo y no está mi cuerpo, entonces me he extinguido. Pero ¿quién está pensando? Y entonces es un tormento, es una confusión tremenda y eso es lo que hace que te quedes en lo que le han llamado tradicionalmente el bajo astral, que no es más que la coincidencia del nivel de la superficie de la Tierra de la dimensión colindante del bajo astral, de la dimensión colindante morontial, perdón. Es esta parte de aquí, donde les vemos interactuar, porque además, bueno, pues están en un estado más denso del estado que corresponde a la dimensión morontial. Están más densos, más pesados, porque están pues angustiados, enfurecidos, resentidos, están, bueno, pues según su nivel de consciencia en el nivel físico material, cuando mueren, pues siguen con ese nivel de consciencia. Pero además, añadiéndole esa confusión y esa angustia de no saber qué hacen allí, ni dónde están, ni nada. A esto se refiere con ese tormento. En efecto, serán como almas desamparadas que piensan que no tienen a dónde ir. Y son los que vemos, que están pues zombificados, están, pues, son en las sesiones de Ouija los que aparecen y te dicen cosas incongruentes, son los que te hacen, bueno, pues ocurre. Si tú, bueno, pues uno de los riesgos del desarrollo de la percepción extrasensorial es que, bueno, pues tú abres canales demasiado rápido y luego, pues, lo que habitualmente es una protección, porque tienes los canales cerrados, pues al abrirlos, pues, en fin, te entran seres que te molestan, Es una molestia, y bueno, pues tampoco pasa nada. Puede ser una molestia importante, pero no pasa de ahí. Cuando además tú tienes una formación, y lo que tienes que hacer pues es aprender de todo eso y sencillamente seguir adelante. Relata un poquito mi experiencia personal. En el párrafo anterior, en lugar de antemano, escribí Ainsemouna. Luego lo taché y lo tuve que intentar 2 veces más, dice Rob. En ese momento hice un esfuerzo deliberado para deletrear correctamente y escribir claro, y eso me ayudó. Fue como salir de un sueño profundo e inmediatamente hacer un gran esfuerzo para concentrarme en la realidad física. Como he dicho antes, ahora sois un espíritu.
y este espíritu posee conciencia. Fijaos, es la forma de decirnos Set. Sois espíritu, eso es lo que sois, esa es vuestra única realidad. Y ese espíritu aquí, en esta subrealidad, ha establecido una conciencia, con ese diseño de separación que ya conocemos perfectamente por otros textos modernos, posteriores. Pero ya nos lo dicen los 70 Set. Sois espíritu. Y aquí ese espíritu posee una conciencia, que es el primer implante de diseño. Diría otro texto muy conocido posterior, la primera división de la mente. La conciencia es el resultado de la primera división de la mente para poder vivir la irrealidad de esta subrealidad onírica. Por tanto, la conciencia pertenece al espíritu, pero ambos no son lo mismo. El espíritu puede apagar y encender la conciencia. La conciencia puede parpadear y fluctuar por naturaleza, pero el espíritu no lo hace. El espíritu es lo que Dios creó, es inmutable, es parte de ese origen de la realidad total. No parpadea ni fluctúa el espíritu, pero puede el espíritu hacer que la conciencia parpadee y fluctúe, porque es una manifestación de una planificación que ha realizado. A mí no me gusta especialmente la palabra espíritu debido a las distintas implicaciones que tiene. Claro, porque, bueno, pues para nosotros tiene muchas connotaciones procedentes de las religiones evolutivas y todas estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que Set pues sabe que cada vez que habla del espíritu, pues sabe que no lo estamos entendiendo bien, porque tenemos un lío pues tremendo. Dice que no le gusta la palabra espíritu debido a las distintas connotaciones que tiene, implicaciones, pero ella sirve a nuestro propósito en el sentido de que implica independencia del cuerpo físico. Dice, entendedlo así, independencia completa del cuerpo físico, el espíritu no tiene nada que ver. Bueno, los que somos estudiantes de espiritualidad sobre textos posteriores, pues sí que diferenciamos perfectamente la palabra espíritu y sabemos lo que es, técnicamente incluso, pero no viene mal esta explicación de Set para que las personas que no tienen tan claro lo que implica técnicamente la palabra espíritu, pues no entiendan mejor lo que él quiere decir. La conciencia no descansa durante el sueño, simplemente está sintonizada en otra dirección. Claro. El fragmento en el estado de vigilia se sintoniza en el físico material. Ese mismo fragmento en estado de sueño se sintoniza, voy a hacer turismo. Primeramente y básicamente en la dimensión colindante, morontial, pero no únicamente. Ya se distingue entre el cuerpo emocional, que junto con el cuerpo mental deambulan por la dimensión morontial, pero luego además puede el cuerpo mental salirse del emocional y deambular por la dimensión semi-espiritual, una intermedia más avanzada, menos limitada, más profunda o menos, según se emplee ese símil, que la morontial y que la físico-material. Por lo tanto, la conciencia no duerme y aunque pueda apagarse, no es igual a una luz. No es que se apague del todo. Esto nos lo va a contar ahora después. Pero primero sigue explicando Rob lo que le pasa a él. 21 a 28.
La dificultad que estaba teniendo para deletrear las palabras volvió repentinamente y con mayor intensidad. Además de deletrear mal y tachar las palabras, tenía que esforzarme simplemente para seguir el lento ritmo de Seth. Por primera vez pensé pedir un descanso, aunque aún no estaba preocupado. Tuve problemas con todo el párrafo. Cuando se la apaga, la conciencia, que nos ha dicho antes que la conciencia no duerme, y aunque pueda apagarse, no es igual a una luz. Ahora nos dice Seth, cuando se la apaga, no se distingue. Es Pet Guthrie. Tal como desaparece una luz, Liz, al utilizar el interruptor. Siguiendo con la analogía, analogís, si la conciencia fuese como cemo, una luz que os perteneciese, perteneciés, incluso cuando la apagaseis habría una especie de crepúsculo, pero no oscuridad, oscurda, total. Es decir, que tú puedes atenuar la conciencia, atenuar. Dice que la conciencia tiene altibajos y parpadea, pues puedes dejarla muy atenuada desde el espíritu, pero no apagarla del todo, porque eso supondría dejar de vivir las experiencias que quiere vivir. Lo que hace el espíritu simplemente es que la mente que utiliza para vivir las experiencias en esta subrealidad onírica, que es la conciencia, la modula según le va conviniendo para irla adaptando a los diferentes propósitos que tiene, ni más ni menos. El espíritu tiene perfecto control sobre la conciencia. Hablamos del espíritu porque es el entorno de planificación absoluto, pero daos cuenta de que dentro del sueño, cada uno de los niveles, imaginaos que son 7 niveles, por imaginarse un número, cada uno de los niveles tiene un entorno de planificación correspondiente a ese nivel, que determina lo que ocurre en el siguiente nivel. Luego hay un entorno de planificación general, que es el entorno divino, fuera del sueño, por supuesto. Pero dentro del sueño, cada nivel tiene un entorno de planificación que establece lo que ocurre en el siguiente nivel. Por eso, imaginaos que si este es el séptimo, el físico material, pues el sexto fuese el morontial. En el morontial hay un nivel de planificación del físico material. Cada vez que morimos, subimos, planificamos, etc. Entonces, todo va por niveles. Entonces, bueno, pues cada nivel genera los altibajos desde el subnivel de planificación, por ejemplo, del sexto, se generan los altibajos en la experiencia del séptimo. Y desde el quinto se generarían los altibajos en la experiencia del sexto y del séptimo. Y así va por niveles. Y luego pues hay un entorno absoluto de planificación que es el de la filiación. Ahora estaba sentado muy tenso en el borde del sofá. Volvemos a lo que le está ocurriendo a Rob. Inclinado sobre el cuaderno que estaba en la mesita ante mí. Esa es una posición que raramente uso. Quizá, pensé, me ayudará a vencer esta experiencia. Le pedí a Seth que esperase un minuto. Sin embargo, el espíritu no permanece nunca en la nada, con la conciencia extinguida, porque el espíritu es inmutable, porque es lo que Dios creó, porque es su mente. Es, por lo tanto, muy importante que se comprenda esto, ya que la conciencia nunca se extingue. El resto de la frase es ininteligible en mis notas. Bastante consternado volví a pedir a Seth que esperase un momento. Aquí perdí un par de frases y estuve a punto de dejar de tomar notas. A pesar de todo pensé que podía intentarlo otra vez. Jane, como Seth, estaba sentada y aguardaba en silencio, con los ojos abiertos. 21:35. Otra vez perdí el hilo del dictado. Cuando advertí que había escrito instantale por extingue, le pedí a Seth que hiciéramos una pausa, y eso hicimos. Yo estaba perplejo, tenía la mente completamente despejada, pero era incapaz de seguir tomando notas. Aún así, no estaba alarmado.
Cuando empecé a explicarle a Jane por qué había tenido que detenerme, descubrí que, además, tenía problemas para hablar coherentemente. Seth volvió entonces por un momento y me sonrió. Recuerdo que me dijo lo siguiente: ¿has estado poniendo en práctica el material esta noche, Joseph? Seth a Rob le llama Joseph, igual que a Jane la llama Robert. Y le está diciendo, estamos hablando de los altibajos de la conciencia y de los apagones de la misma que se realizan, explico yo, desde el sexto nivel o superiores, que por niveles se va determinando lo que ocurre en los siguientes. De inmediato comprendí lo que pasaba, aunque el efecto no desapareció tan rápidamente. Cometí muchas faltas al hablar con Jane, pero la dificultad del habla no era tan grande como la de la escritura. Al principio, Jane se preocupó mucho por mis experiencias previas a la sesión y en su transcurso. Más tarde me dijo que en ese punto estuvo a punto de no continuar la sesión. Finalmente creyó mis promesas tranquilizadoras y comprobó que yo me encontraba bien físicamente. Seth suspendió el dictado de su libro a petición mía, pero durante un pequeño intervalo sugirió que mandase a Jane encender el resto de las luces de la habitación cuando saliese del trance. Entonces yo debería imaginar que mi conciencia se hacía más y más brillante hasta llenar la habitación como si fuese una luz. Comprobaría así que recuperaba todas mis facultades. Es decir, nos dice Rob que llega un momento en que está tan preocupado que Seth Jane le dice, ahora cuando yo salga de Jane, dile que encienda las luces y tú haz el ejercicio de imaginarte tu conciencia luminosa ocupando toda la habitación y de esa forma recuperarás todas tus facultades. Seth le está dando la solución a Joseph, a Rob, que él le llama Joseph, para salir de ese apagón de la conciencia. No pude recordar parte de la información posterior, dice Rob. Así es que yo había experimentado esa noche estados alterados de la vista, la escritura y la palabra. Evidentemente, todos ellos aspectos de mis medios físicos de comunicación. Sentado en el fulgor de la habitación totalmente iluminada, le conté a Jane con todo detalle lo que había pasado, incluyendo mis sucesos con la vista de años anteriores, que ya nos contó también anteriormente. Ella se preguntaba si mi pérdida de la capacidad de comunicación no tendría algo que ver con la senilidad de mi padre y su retiro físico. Yo lo ignoraba. Recientemente no me había pasado nada extraño que tuviese relación con él. Poco a poco comencé a trabajar en mis notas. Estaba muy deseoso de que Seth me lo explicase todo. Y tenía razón, pues a las 22:30 ya me sentía algo mejor. Finalmente conseguí poner en orden mis notas y le dije a Jane que estaba listo para que continuase la sesión. A partir de ahí recibimos el material más interesante de todos, relacionado con mi curiosa falta de alarma por los incidentes de la noche. Continuamos a ritmo más rápido a las 22:47. Bien, en la demostración en la que Joseph nos ha ayudado tan amablemente, hemos demostrado varios puntos para ampliar el material recién dado. Antes dije que solo os son familiares aquellas características de vuestra conciencia que utilizáis a través de la mediación de vuestro cuerpo. Claro, porque estamos aquí, que venimos pues con la mente en blanco y entonces lo que estamos acostumbrados es a esta interacción físico-material. Solo nos son familiares las características de la conciencia que utilizamos mediante este sesgo que es este implante de diseño limitativo, lo que se llama el velo. El velo de este nivel. Confiáis en el cuerpo para expresar las percepciones de vuestra conciencia. Tenéis tendencia, repito, a identificar la expresión de vuestra conciencia con el cuerpo. Tenéis tendencia, recordadlo. No es fácil librarse de esa tendencia. Quizás por eso en el entrenamiento mental del inicio del aprendizaje, que supone un curso de milagros, te insisten tanto en independizar mentalmente tu conciencia de tu cuerpo. Lo que
no debe llevar esa insistencia en esa fase de entrenamiento es a despreciar las razones por las que el cuerpo está y se manifiesta, sino que una vez que te has convencido de que no eres tu cuerpo, no obstante, entiendes que tu cuerpo es un medio de manifestación y que puede manifestar varios propósitos. Y entonces, a ver, ¿cuál es el propósito que me interesa que el cuerpo manifieste? Dice un curso de milagros, ser un medio de comunicación. Te explica un curso de amor. Para entrar en relación, para entrar en comunión de intereses, para entrar en conciencia de unidad, para llegar a la unidad y finalmente a la unicidad. Para eso tiene el cuerpo un propósito evolutivo. Los propósitos involutivos ya los conocemos. En nuestra demostración, para la que indudablemente Joseph Roth dio su permiso, él permitió que su conciencia se retirara y luego cortó parcialmente su expresión física. Él no fue consciente de este permiso, sencillamente porque este tipo de demostraciones no pueden tener lugar si la conciencia del estado normal despierto lo sabe. Hay que hacerse un truco, porque si no, sería una referencia circular de la hoja de cálculo, no resuelve. Porque si te estás dando cuenta de que tú mismo estás haciendo un experimento que implica no darte cuenta para darte después cuenta, pues si te estás dando cuenta, perdón por el galimatías, pues no resulta ese experimento. Automáticamente le hubiera entrado el pánico. Mientras yo hablaba de la reducción de la conciencia, Joseph Roth la experimentó. 2255. Este puede ser o no un punto conflictivo, dice Roth. Seth empleó la palabra reducción. No cabe duda de que mis facultades de expresión física se habían reducido considerablemente, pero mi mente se mantuvo clara y alerta y, contrariamente a mi costumbre, profundamente ocupada tratando de usarlas. Tampoco había sido consciente de ningún tipo de conciencia acrecentada o de repentinos poderes telepáticos o de clarividencia. Ahora ya no tenía problemas al tomar notas. Reflexiones de Roth. Eso fue en realidad un ejercicio de manipulación de la conciencia. En momentos cercanos a la muerte, manipulación de la conciencia desde tu inconsciente. Es decir, desde sexto nivel estás manipulando el diseño de tu conciencia en séptimo nivel. Dice Seth, es que eso se hace. Y vosotros pensáis que es que, bueno, pues ocurre aleatoriamente o ocurre sin razón alguna, que a veces estéis pues menos concentrados, a veces más, en fin, eso de lo que ha estado hablando al principio de este capítulo, que es que se está manipulando desde arriba. Nada sucede por casualidad. Según el propósito de arriba de querer manipularlo, pues según el propósito de involución o según el de evolución, pues depende. Desde luego aquí, pues tienes que intentar volcarte hacia adentro e indagar por qué ocurre eso y obtener información del interior. Única posibilidad, porque no te va a decir nadie aquí en este entorno el por qué sucede eso, porque no lo saben. Si el moribundo está demasiado identificado con su cuerpo, puede fácilmente ser presa del pánico. Perdón, que me he saltado. Empiezo el párrafo. Eso fue en realidad un ejercicio de manipulación de la conciencia. En momentos cercanos a la muerte sucede algo similar, aunque en distintos grados. Cuando la conciencia se da cuenta de que ya no puede expresarse a través de la mediación del cuerpo. Estás cercano a morirte y te das cuenta de que empieza a fallar el que te expreses a través del cuerpo y entras en pánico.
ese pánico de estar paralizado, de decir, ya el cuerpo no me responde. Te puedes ahorrar ese pánico si comprendes todo esto que te está explicando él. Sí. Si el moribundo está demasiado identificado con su cuerpo, puede fácilmente ser presa del pánico al advertir que se ha interrumpido toda expresión y por lo tanto que su conciencia está a punto de extinguirse. Claro, él no sabe que es una manipulación de sexto nivel. Y entonces dice, si no responde mi cuerpo a mi conciencia, a mis deseos de hablar, de moverme, tal, es que me extingo. Y entonces el terror es atroz. Eso ocurre cuando estás muy identificado con el cuerpo. ¿Por qué sirven también las experiencias extrasensoriales? Porque te ayudan a darte cuenta de que no eres tu cuerpo. Con experiencia propia, cosa que no ocurre tan fácilmente en el estado de vigilia. Sin embargo, en el estado de sueño tienes la posibilidad todas las noches de, si logras hacer de esas experiencias algo voluntario, consciente, lúcido y rememorado, tienes la oportunidad de todas las noches integrar por experiencia propia la evidencia palmaria de que no eres un cuerpo físico. Y eso ayuda a remover la creencia arraigada de que lo eres, cosa que no es tan fácil en estado de vigilia. Y esa es la utilidad que tiene indagar todas estas cuestiones, pasando por encima de la nube de superstición y de que dicen por ahí que eso es horroroso, que no hay que tocar el tema, sacrilegio, dicen en las religiones evolutivas directamente. Pues no, aquí está, Set. Es conveniente. Bueno, ahí está la serie de Waldo Vieira para quien tenga cierta curiosidad sobre todas estas cuestiones. Este tipo de creencias sobre la extinción, esa certeza de que la identidad será borrada el próximo minuto, es una experiencia psicológica muy dura que puede producir reacciones desafortunadas. Y esto pues nos lo cuenta Set y nos lo cuenta Ramtha. ¿Cuáles son esas reacciones desafortunadas? Krion también nos habla de ello. Es que en la dimensión colindante, en el bajo astral, hay gente que debido a esas creencias, lo reconoce Urantia al llamarle a este fenómeno el de los sobrevivientes adormecidos, pues directamente se quedan ellos en suspensión y no hacen nada. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa suspensión vagan y, bueno, pues luego aquí se les puede ver. Vagan, no saben dónde están, chupan energías, en fin. Si se han muerto no solo con la creencia de la extinción, sino además con un nivel de conciencia muy bajo en el que en su vida previa actualizar el mal potencial estaba al orden del día, pues además te encuentras seres, en fin, fastidiosos. Pero no es más. No es más. No son más fastidiosos que los que están aquí vivos y hacen lo mismo. No es más. Solo que allí no te pueden dañar. Tú puedes, debido a tu inconsciencia, producirte daños debido a esa influencia. Pero ellos no te pueden dañar. Aquí, sin embargo, hay un cuerpo físico. Y aquí, si tú colaboras porque lo has planificado y luego no lo has logrado desplanificar, si tú colaboras en que lo planificado de un daño corporal se produzca, pues se produce. Y ahí, bueno, pues la experiencia es más evidente, ¿no? En la dimensión colindante, pues no lo es tanto. Depende un poco más del aspecto emocional y de que tú no te hayas logrado morir con un nivel de avance suficiente como para poder entender qué es lo que ocurre, no entrar en pánico, no quedarte paralizado, bloqueado, zombificado y deambulante. Por el contrario, lo que sucede es que encontraréis la conciencia intacta y su expresión mucho menos limitada de lo que estaba anteriormente,
Si no tenéis miedo, si ya estáis familiarizados y comprendéis esto, pues cuando lleguéis allí diréis, hombre, pues mira qué bien. Lo que ocurre es que estoy mucho menos limitado que en el mundo físico-material. Pero claro, si te mueres presa del pánico con una creencia de que te extingues, pues te quedas bloqueado. Esto es lo que dice Seth. Joseph escogió subconscientemente interrumpir los medios. Joseph escogió subconscientemente interrumpir los medios de expresión que estaba usando en aquel momento, simplemente para que la interferencia llamara la atención. Era un experimento lo de Joseph. Habiendo dado todo este material introductorio por considerarlo conveniente, nos explica Seth por qué ha estado hablando de todo esto en este capítulo. Continuaremos con unos capítulos sobre la naturaleza de la existencia después de la muerte física y en el momento de la muerte, y sobre la muerte física definitiva al final del ciclo de reencarnaciones. Interesantísimo lo que nos queda de este primer libro de Habla Seth. Son 3 libros. Interesantísimo. Era necesario que comprendieseis algo sobre la naturaleza y comportamiento de vuestra propia conciencia antes de que pudiéramos empezar. Podéis tomaros un descanso. 23:06. Esta vez el ritmo de Jane había sido considerablemente más rápido. En el último párrafo tuve alguna dificultad para escribir un par de palabras. Continuamos más lentamente a las 23:20. Tú también adquiriste algún conocimiento, Joseph, en nuestra experiencia pasada, cuando tu función motriz quedó dañada en tu enfermedad terminal. Eso fue en Dinamarca. Esto último es una nota colateral más que dictado estricto. Según Seth, nosotros 3 estuvimos relacionados en Dinamarca en el 1600. Yo era propietario de tierras, Jane era mi hijo y Seth un mercader de especias. Ahora terminaré este capítulo y con él pondremos fin a la primera parte del libro. Concedednos un momento y fin del dictado. Pero Seth aún no había terminado con su libro. El texto que sigue muestra la relación entre lo sucedido a mi visión y los acontecimientos de la sesión. Es muy interesante el hecho de que yo hubiese escogido esa noche precisamente para tratar de conseguir datos visuales. Si bien en los últimos días yo había estado buscando mentalmente temas para mi próximo cuadro. No había comentado nada de esto con Jane. Ahora le empieza a hablar de los temas de su próximo cuadro y lo relaciona con lo que ha sucedido en esa sesión. Estas recientes experiencias de visión fueron intentos preliminares fallidos a un nivel inconsciente para escoger imágenes de modelos para tus cuadros. Los modelos habrían aparecido en la parte oscura borrosa. ¿Me entiendes? Sí, dice Rob. Las áreas borrosas representaban una confusión de vibraciones. No pudiste obtener el material en un nivel físico-visual, a pesar de que lo intentaste, pero en aquel momento tampoco pudiste recibirlo como visión interna. En lugar de ello, llegaste a hacer casi una sustitución. Había siempre una sensación de movimiento en el fondo que fue interpretada visualmente como inestabilidad, una concentración de borrones. Le está explicando Seth a Rob que cuando Rob decide inspirarse, pues enfocándose hacia el interior, pues tiene algunas dificultades en obtener un modelo. Dice que primero lo intenta obtener plenamente enfocado al interior y no lo consigue. También dice que lo intenta obtener desde el exterior y que no lo consigue, y al final lo que hace es sustituir esa confusión al obtener el modelo que quería para su cuadro, pues por una inestabilidad, que son una serie de borrones que se obedecen a no haber logrado sintonizar con lo interno y haberlo trasladado a lo externo, y entonces tener una confusión vibracional con esas imágenes que no acababan de representar finalmente nada. No lo había conseguido Rob. Vosotros disteis la aprobación para nuestro experimento temprano esta noche. Cuando Rupert, Jane, y tú hablasteis en la mesa,
durante la cena. Rupert conocía telepáticamente el convenio, aunque no conscientemente. En cierta manera, la sonrisa del retrato que vio Jane fue obra tuya, le dice Seth a Rob. Tú hiciste que el retrato sonriese, todo esto inconscientemente, por supuesto. Rupert conocía el convenio para la demostración, pero también estaba un poco asustada por cómo podrías interpretar la experiencia. Lo de la sonrisa del retrato era para darle tranquilidad, más bien a Jane que a Rupert. Fíjate que Rupert y Joseph es la forma en que Seth les llama a Jane y a Rob. Pero no solo es eso, es que Rupert y Joseph son el ser interno de quinto nivel que está produciendo que ese fragmento tenga en sexto nivel la planificación de las diferentes experiencias de séptimo nivel. Es un poco lío, pero es el nodo de quinto, de sexto nivel, nodos de quinto y de sexto nivel, para que luego haya manifestaciones en séptimo nivel. Es el nodo. Y luego ya cada manifestación en séptimo nivel, pues una es Jane, otra será, pues ahí hemos visto, como decía, el hijo del mercader, que se llamaría como se fuese. En cada vida ya, pues hay una personalidad físico-material diferente, pero hay un nodo común, y a ese nodo común le llama Seth, en el caso de Jane, Rupert, y a ese nodo común previo, del nivel previo, en el caso de Rob, le llama Seth, Joseph. Entonces dice que aquí están jugando, en este experimento de esa sesión de esa noche, no solo Jane y Rob, están jugando en un nivel superior, sus yo superiores de nivel, Rupert y Joseph, en ese experimento. Tú le transmitiste seguridad. Tú, como Joseph, le transmitiste seguridad a Jane, haciendo que apareciese la sonrisa en el cuadro. No a Rupert, dice Seth, porque Rupert sabía todo lo que estaba ocurriendo. El nivel superior de sexto nivel de Jane. Rupert se dejó tranquilizar por Joseph, ya en séptimo nivel de Jane. ¿Me sigues? Sí. Y pensé que era un método muy efectivo. Bien, ahora voy a terminar por esta noche. Ha sido muy interesante. Te agradezco tu ayuda. Un cariñoso deseo de que paséis buena noche. 23:36. Buenas noches, Seth. De nuevo tuve algún problema para escribir 2 o 3 palabras después del último descanso. Y eso fue todo. Y para hacer una última recopilación de lo que intenta trasladarnos Seth en esta sesión 534 que ha ocupado la parte final de la sesión anterior y esta cuarta parte entera, lo que pretende trasladarnos Seth para que tengamos claro es que desde niveles superiores se está manipulando la conciencia en los niveles inferiores. No solo con una planificación previa, que sirve como manifestación predeterminada de lo que va a ser esa vida. Predeterminada significa que si tú no consigues evolucionar, esa planificación se va a producir. Pero si consigues evolucionar previamente, por ejemplo, con la información espiritual, puedes esquivar los grandes retos y contratos planificados que se van a manifestar en situaciones complejas de tu vida. Puedes esquivarlo. Y no solo eso, sino que además del nivel de planificación, del nivel previo al que estás, en tiempo real, la mentalidad de ese nivel también está jugando, aunque como todo esto se produce por el proceso decido y olvido, cuando la conciencia
decide generar un nivel inferior, más limitado y más extremo, por ejemplo, cuando la conciencia de sexto nivel morontial decide generar un séptimo nivel físico-material, hay un olvido para que sea verosímil. Y entonces el olvido implica que tú no te estás dando cuenta de que hay en los niveles superiores de tu mente, y de ahí viene el símil de las muñecas de Matrioshka, hay una manipulación. Hay una planificación previa y hay una manipulación en tiempo real, en todo momento, por niveles. La conciencia funciona así. No sois un cuerpo, no sois ni siquiera una conciencia independiente. Aunque supieseis que no sois un cuerpo, no sois una conciencia independiente. Sois una conciencia por niveles. Es el árbol del ser interno. Tenéis que ser conscientes de la multidimensionalidad de el soñador dentro del sueño. Prospector.